Si para usted es difícil creer que Jesús resucitó, su cristianismo, su fe, su Biblia no tiene sentido. Pero para aquellos que creen esta historia comprobada históricamente, científicamente, mediante muchos métodos, no solo por lo que nos han dicho, sino por lo que han vivido. Porque créame, yo no lo vi con mis ojos, pero he caminado en estos 44 años que tengo y me he encontrado con Jesús. He hablado con Él, he sentido su presencia. Dios me ha tomado de la mano y me ha encaminado. Lo he visto en lo que tengo, en lo que me ha pasado. He tenido mi propia experiencia. No fue algo que me inculcaron. Yo he tenido mi propia historia con Jesús. Yo tengo mi propio relato. Le pregunto, ¿cómo es su relato? ¿Cómo es su historia? ¿Qué es lo que le está compartiendo a sus hijos? ¿Qué es lo que le está compartiendo a su siguiente generación? Esto es luz, no es confusión, no es información, es un mapa que alumbra nuestros pies y nuestro camino. Así que yo quiero comenzar con un tema que va a ser introductorio a lo que vamos a hablar estos 4 domingos de este mes. Y quiero contarles que la forma en que nosotros obtuvimos nuestra Biblia no es la forma en que el mundo obtuvo la Biblia. Es decir, esta es probablemente mi tercera Biblia que he tenido en mi vida, después de la última que tuve, que prácticamente estaba deshecha y muy dañada, y obviamente por cuestiones de estética no me gusta tenerla así. Así que hace unos 2 años me compré mi nueva Biblia. Y cuando uno va a comprar una Biblia, uno escoge el tamaño, la versión, el material, si es cuero, si es sintético, si es pastadura, qué sé yo. Y nos damos el lujo de escoger la Biblia que queremos, una que podamos andar en el bolsillo, no sé. También la tenemos en el teléfono desde hace algunos años. Tenemos todas las versiones que queremos y gratis, bendito el Señor. Yo leo mucho en digital, pero también quería tener mi Biblia, los mejores versículos, los que más me impactan. Me tomo mi tiempo para subrayarlos acá, y que algún día mis hijos o mis nietos sean dueños de esta Biblia que yo he leído por muchos años. Pero la forma en que usted y yo adquirimos una Biblia por un precio no es la misma forma en que el mundo obtuvo la Biblia como un libro. De hecho, si hoy hiciéramos una encuesta en este lugar y la pregunta fuera, ¿cómo cree usted o de dónde cree usted que salió la Biblia?, se sorprendería de lo muy poco que la gente cristiana que tiene años de ir a una iglesia sabe acerca de cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Muy poca gente lo sabe. De hecho, si tuviera que responder, por ser una respuesta obligatoria, tendríamos 1000 respuestas de suposiciones, de ideas raras, bizarras, de cómo obtuvimos la Biblia. Lo cierto es que hay mucha gente que se aleja de la fe y se aleja de la Biblia porque no saben cómo conectarla con su vida diaria. Hay gente que dice, es que no le hallé sentido. Se alejan de la fe cristiana, no la leen, porque cuando la leen dicen, es que es raro, es que no la entiendo. Y no logran conectarla con el día a día, no logran conectarla con el problema que tienen en casa. No logran conectar la palabra ni hallarle un sentido, de decir, ¿cómo esto me guía? Tengo un problema de salud, tengo un problema de matrimonio, de familia, tengo un problema de trabajo. Y me dicen que lea la Biblia y que es lámpara a mis pies y a mi camino, pero no logro traerla del libro a mi vida diaria. No saben cómo conectarla. Así que a menudo, para muchos es más fácil descartar la Biblia y alejarse de la fe. Porque para muchos, aunque crecieron siendo cristianos y aunque crecieron en una iglesia, crecieron oyendo historias bíblicas, pero nunca les explicaron o no saben cómo la Biblia llegó o cómo surgió la Biblia. Así que muchos de los que estamos acá son adultos que conocieron la Biblia cuando eran niños, y la percepción que tienen de la Biblia son las historias que escucharon cuando eran niños.
¿Como cuáles? ¿Se recuerda a ustedes? Noé y el arca, David y Goliat, Jonás en la ballena debajo de la mar. Sintiéndose muy incómodo, se puso a orar. Las 7 vueltas a Jericó. Y muchos lo que conocen de la Biblia son las historias que les contaron cuando eran niños, que se las contaron otros adultos que aprendieron las mismas historias cuando ellos eran niños. Así que la mayoría de nosotros conoce algunas historias que están en la Biblia, pero lo que no conocen es la historia de cómo el libro nos llegó. Y yo quiero hablarles un poquito de esto. No quiero hacer un tema aburrido, pero este tema es necesario para lo que vamos a hablar durante todo este mes. Entender cómo obtuvimos la Biblia, entender cómo la obtuvimos, es casi tan importante como saber lo que hay en la Biblia. Se lo voy a poner en esta frase. Si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias que están en la Biblia. Se lo repito. Si no conoces la historia de cómo surgió este libro, es fácil descartar entonces las historias que están en la Biblia. Así que la mayoría de gente lo que tiene es una perspectiva, una idea de lo que es la Biblia, y cada quien corre en este mundo con esa idea sin entender específicamente qué es. Algunos ven la Biblia como el origen de la religión, algunos lo ven como un manual moral, algunos lo ven como donde unas reglas con prohibiciones de lo que no hay que hacer, otros con sugerencias de lo que sí se debe de hacer. Y mucha gente entra en conflicto. Hoy lo que vemos en redes sociales es mucha gente atacándose, peleándose, porque tienen una interpretación de lo que dice este versículo y otros dicen, no, pero es que lo que quiere decir es esto. Y entonces lo que vemos es conflicto y a la gente en medio diciendo, ¿y quién tiene la razón? ¿Y qué quiere decir esto? Y me da miedo creer esto. ¿Y qué tal que crea esto? Y lo que diga es esto. ¿Y a quién le creo? ¿Quién tiene la razón? Porque hay mucha, todavía cada día sigue saliendo más gente con más suposiciones y más interpretaciones. Y esto nos pone en un conflicto y la gente dice, no vale la pena. Es demasiado enredado. Y cuando escuchamos a alguien explicar la Biblia, nos dice palabras y conceptos que se van fuera de nuestro contexto, de nuestro intelecto, de nuestro entendimiento, y nos quedamos más, como decimos en Honduras, más enchibolados. Pero yo le quiero decir qué es la Biblia en una forma tan sencilla que hasta un niño lo puede entender. Esta es mi explicación de lo que es la Biblia. Para mí la Biblia es como un mapa en el que cada historia que tiene, cada promesa que tiene, cada profecía que tiene, se unen de diferentes, como dice este video, de diferentes etapas de la historia, en diferentes años, con diferentes autores, y crean un mapa lleno de pistas, y todo, usted sigue todas las pistas y lo aterrizan a un solo lugar, a la vida de Jesús. La Biblia es el mapa para llegar a la vida de Jesús, en donde conocemos las profecías de Jesús, el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Eso es la Biblia. Al final, eso es todo. Ese es el porqué. En pocas palabras, ese es el porqué. Un mapa que nos lleva a conocer a Jesús. Ahora, ¿cuándo empezó la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia como libro, ¿cuándo llegó a nuestras manos? Yo le quiero contar cómo esto empezó, porque cuando la Biblia, este libro, todo lo refiere a Jesús, y Jesús viene a la tierra, nace, tiene su ministerio, muere en la cruz del Calvario. Hay algunos hombres que dicen esto es tan importante que hay que escribirlo. Y del primero que quiero hablarles, porque voy a empezar hablándole del Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia.
los primeros 4 libros, documentos del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la vida de Jesús. O sea, toda la Biblia viene y se concentra nuevamente en estos 4 documentos. Estos 4 documentos son una recopilación, un libro diario, un relato escrito por estos hombres. Pero yo quiero hablarle del primero y quiero hablarle de Lucas, porque Lucas nos da una comprensión bien correcta y bien ordenada de esto. ¿Quién era Lucas? Lucas ni siquiera era judío, era un hombre griego, no pertenecía a los judíos. Así que este hombre viene desde su patria, desde su nación, desde su cultura, y se introduce al mundo judío para conocer esta historia tan espectacular acerca de la vida de Jesús. Y comienza el primer versículo del Evangelio según San Lucas diciendo: muchos han intentado. Lo que está diciendo Lucas es: no soy el único. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Así comienza escribiendo esto el doctor Lucas. Versículo 3 dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo. Esto lo que nos dice es que este documento tenía una dedicatoria. Se lo mandaba a este hombre llamado Teófilo, que era un hombre también, no era judío, era extranjero, pero era un hombre, probablemente un aristócrata, una persona pudiente, muy rica, que quería conocer acerca de este Jesús en quien él también había puesto su fe. Y dice Lucas: oh excelentísimo Teófilo, yo también, habiendo investigado todo esto, toda esta situación con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Escúcheme bien, póngame atención, le quiero decir algo. ¿Por qué Lucas? ¿Por qué estos otros muchos? ¿Por qué tantos deciden escribir un guión y un relato acerca de la vida de Jesús? Le quiero explicar algo, póngame atención. ¿Cuántos tienen lápiz en su casa? ¿Cuántos tienen un papel o un cuaderno en su casa? Perfecto, probablemente todos. Todos tenemos acceso a escribir. Pero cuando estamos hablando de este tiempo, escribir un documento era sumamente caro. Tenía que tener muchísimo dinero. Tenía que ser una persona pudiente y con acceso a muchísimos recursos. Probablemente dicen algunos estudiosos que Lucas fue financiado por Teófilo para poder tener el alcance el acceso a los materiales, a la tinta, a los papiros, a los elementos necesarios para poder escribir el relato. Sin embargo, dice que muchos otros también escribieron acerca de Jesús. Escúcheme esto porque esto es importante. Hay mucha gente políticamente, sociológicamente más importantes que Jesús en la historia, y ninguno de ellos tuvo tantos relatos escritos como la vida de Jesús. Hablando del emperador Julio César, hablando de Aristóteles, hablando de Sócrates, son gente muy conocida en el ámbito mundial por su sabiduría, por sus escritos, por sus obras. Y todos ellos tenían algunos escritos, pero ninguno de ellos se acerca siquiera a todos los relatos que Jesús inspiró a que otros escribieran. Y usted dice: ¿cómo un hombre que no era conocido políticamente, como un hombre que nació en medio de vacas, como un hombre que no tenía dónde nacer y cuya oficio era ser un carpintero, como un hombre que no tenía dinero, que no tenía posesiones, inspira a mucha gente a escribir un relato de él? ¿Por qué a estos hombres les interesa la historia de Jesús? ¿Por qué
Jesús inspira la vida de Lucas para escribir acerca de él. ¿Por qué les interesa esta historia? Y es que Jesús en su ministerio dijo cosas increíbles que moldearon la mente, que moldearon la forma de ser, de vivir y como el estándar de vida de este mundo. Las cosas que Jesús dijo, por ejemplo, el sermón del monte, por ejemplo, el mandamiento nuevo les doy, que amen a sus enemigos. Ustedes dicen ojo por ojo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Las cosas que Jesús dijo moldeó la forma de pensar de la nueva generación y del nuevo, de la nueva etapa en que vino. Jesús dijo cosas increíbles, hizo cosas increíbles. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Escúcheme, para empezar, Jesús dice, solo hay un Dios. ¿Cuántos creen que solo hay un Dios? Para nosotros es sencillo y es simple entender esto, pero cuando Jesús dice que solo hay un Dios, lo dice en un contexto cultural en donde la gente de manera normal tenía muchísimos dioses. Así que cuando Jesús dice solo hay un Dios, lo que Jesús desata es un escándalo social. ¿Cómo se atreve a decir que solo hay un Dios? Y otro día aparece diciendo que no solamente hay un Dios, sino que Él es el Hijo de Dios. Para la gente en ese momento era escandaloso. ¿A quién se le ocurre decir eso? Pero otro día no solo dice que es el Hijo de Dios, sino que Él puede perdonar pecados. Y los religiosos estaban ofendidos y decían, ¿cómo es posible? Y Jesús habla de vida eterna y habla del Padre Celestial, y entonces la gente está conmovida. Escúcheme bien, y la gente comienza a seguirlo. Miran a Jesús hacer unos milagros, miran a Jesús resucitar muertos, mira darle vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, multiplicar los panes, los peces, cambiar el agua en vino, y la gente está sorprendida y dicen, wow, probablemente este sí es el Mesías. Probablemente este sí es el Hijo de Dios. Y empezaron a seguirlo así como, vámonos, allá anda Jesús, hay que ir, vámonos con nuestra familia. Y había que seguirlo porque era como, esto está tan wow que no me lo quiero perder. Pero resulta que un día, una semana después de que Jesús entra a Jerusalén, ¿se recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén? Una semana antes de ser crucificado, y la gente ponía palmeras en su camino y decían, Hosana, Hijo de David. Y Jesús entró como siendo coronado rey en ese lugar. Y una semana después, cuando el imperio romano que dominaba esa zona vio que Jesús entró, dijeron, esto hay que ponerle fin, porque ellos se sintieron amenazados. Cuando vieron la cantidad de gente que seguía a Jesús y que después pasaban, ponían las palmeras para que Jesús pasara y le daban la entrada triunfal como rey, dijeron los del imperio, esto no lo podemos permitir, así que hay que liquidarlo. Así que se fueron tras Jesús, lo arrestaron. Pero aquellos que seguían a Jesús, imagínense el morbo o la expectativa de aquellos que seguían a Jesús. Ellos imaginaban que iban a descender carros de fuego del cielo, ángeles con espadas para liberar a Jesús. No sé qué hubiera pensado usted, pero el asunto es que arrestan a Jesús. Jesús enmudeció y no dijo nada. Escupieron su rostro, lo insultaban, lo hicieron cargar la cruz, arrastrarlo, lo latigaron, lo colgaron en aquella cruz, clavaron sus manos, sus pies. Y entonces la expectativa de todos aquellos que habían visto a Jesús decir que era el Hijo de Dios, entraron en confusión. Y llegó un momento cuando toda esa comunidad escuchó que dijo Jesús allá en la cruz clavado, dijo, consumado es. Y expiró. Y ellos se quedaron como, espérenme, como este que levantaba a los muertos murió. Ya se terminó el asunto entonces. Y los seguidores de Jesús, después de que Jesús murió, salieron huyendo porque tenían miedo de que también los agarraran a ellos y los mataran. Así que Jesús dijo cosas increíbles, hizo cosas interesantes, pero cuando Jesús murió, para sus seguidores, este fue el fin. Para sus seguidores este fue el fin.
Un paréntesis. En este momento en que Jesús muere, lo que conocemos como iglesia todavía no existía. La Biblia todavía no existía. Lo que vemos es una narración de Lucas contando los sucesos. Mire lo que sigue diciendo Lucas después de este evento en el capítulo 23, en el versículo 53. Dice Lucas que un hombre llamado José de Arimatea, muy conocido en el pueblo judío, y Nicodemo, se fueron entonces al ver, ellos habían creído en Jesús, pero cuando lo vieron clavado dijeron: ¡qué fracaso! No resucitó. ¡Qué barbaridad! Todos esperábamos que este fuera coronado rey y ahora está ahí muerto. Pero por respeto y por pesar, dice que José de Arimatea llegó entonces. Lea conmigo lo que escribe Lucas de manera ordenada. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de tela de lino, porque esa era la costumbre, la cultura, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Lucas da a conocer todos esos detalles porque él era doctor y era una persona muy preparada. Después sigue relatando Lucas en el documento que está escribiendo. Versículo 55. Y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea en todo su ministerio, siguieron a José de Arimatea para ver el sepulcro en donde habían puesto el cuerpo. Versículo 56. Luego estas mujeres se volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme a sus mandamientos. Esas mujeres que habían andado con Jesús, que habían acompañado a Jesús, se regresaron a su casa a preparar lo que hacían, las rutinas que hacían para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque ni siquiera eso se había podido hacer. ¿Por qué iban a hacer esas honores, esas honras, esos métodos que se hacían con un cuerpo muerto? ¿Por qué lo iban a hacer? Porque simplemente ellos habían perdido su esperanza. Escúcheme bien, no había una sola persona que esperara que Jesús resucitara. Lo que ellos habían visto era que había fracasado su plan, de que su plan se había ido al suelo, de que su esperanza se había desvanecido. Lo único que habían eran corazones rotos. Lo único que habían eran seguidores decepcionados, marcados por el dolor, pero también por la decepción de haber creído en algo que había sido aparentemente ficticio. ¡Qué decepción! Y estos hombres, imagínense, los que dejaron sus negocios, los que dejaron sus redes para seguir a Jesús, y de repente Jesús muere y se quedan sin negocio, sin trabajo y sin nada. ¡Qué terrible! Entonces ya no había esperanza. ¿Qué era lo que sí había? Un imperio que sí estaba celebrando. Porque dijeron, bueno, ya nos deshicimos, sacamos del camino a este que nos estaba estorbando. Y los líderes del templo que les estorbaba escuchar a Jesús también habían ganado la batalla. El movimiento de Jesús había llegado a su final. Iba a ser otro don nadie que se había levantado, pero que no había llegado a nada. Ahora, si todo se hubiese quedado así, este día usted y yo no tendríamos una Biblia. Si todo se hubiese quedado ahí, no existiera la iglesia y usted y yo no estaríamos aquí. No habrían cristianos, no habría iglesia. Y si Jesús hubiese muerto y allí se hubiese quedado todo, no habría razón para que Lucas y muchos otros gastaran tanto dinero y recursos en escribir algo de un hombre que había fracasado. No habría razón para que hubieran escrito algo de un hombre que había dicho una cosa y que no le funcionó. No tenía razón de ser. Pero resulta que muchos, dice Lucas,
Y de hecho la historia lo confirma porque hay copias y relatos increíbles acerca de esto que sucedió. ¿Por qué esta gente decidió escribir estas narraciones, estos documentos? La respuesta es: Lucas, Mateo, Juan, Marcos y muchos otros escribieron este relato porque la historia de Jesús, escúcheme, se decidieron a escribir este relato porque la historia de Jesús no terminó en aquella cruz o en aquella tumba. La historia de Jesús trascendió porque luego de 3 días aquellas mujeres llegaron con los envoltorios que habían preparado. Imagínense llegar a aquellas mujeres llorando, desconsoladas, qué triste, con sus perfumes y con todos los elementos que necesitaban para ungir el cuerpo del maestro, porque ni siquiera eso, había muerto con de manera tan indigna que ni siquiera esas honores le habían hecho. Y ellas llegan, y cuando llegan a la tumba, miran que la tumba está abierta y se encuentran un ángel que les dice: ¿por qué buscan aquí al maestro si el maestro vive? Y salen corriendo y buscan a los discípulos. Buscan a los discípulos y les cuentan, y los discípulos no creen. Están encerrados, llenos de temor. Y resulta que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: buenos días. Y ellos comienzan a gritar. Yo no sé cómo usted y yo hubiésemos gritado, pero yo le quiero contar una historia. Más o menos cuando tenía 11, 12 años, mi papá me llevó un 24 de diciembre a uno de los pueblitos a traer unos elotes para tener algo para la noche, que querían hacer unos tamalitos. Resulta que en ese pueblito yo me subí en un caballo y no había montura ni nada, así que me subí a puro pelo, me fue a dar un rol y el caballo era chúcaro. Y de regreso, hermano, agarró una velocidad y me pegó una arrastrada. Fue un 24 de diciembre, ya me tocaba ir a clases en febrero al colegio. ¿Y qué cree? Yo no quería ir a clases porque todavía tenía los raspones en la cara. Hermano, si yo era guapo, yo quedé así como soy después de esa caída. Sí, ahí quedé deformado. Meses después, 40 días después, todavía conservaba los rayones, las heridas, las cicatrices en mi rostro. Ahora, mire que Jesús, después de haber quedado desfigurado, no estoy hablando que meses después, sino que 3 días después, unos días después, se aparece en medio de ellos. Ya sus ojos no están colgando, no está brotando sangre, su piel está resplandeciente, y se aparece en medio de los discípulos y ellos se empiezan a conmover. Los discípulos le empiezan a contar a otros y dice aquel que no creía: no, yo si no toco las heridas de Jesús y meto mis manos en sus heridas, donde fue herido por los clavos, no creeré. Entonces también se le aparece a él, pero no solo se le aparece a él, sino que Jesús comienza a caminar en las calles y comienza a aparecer entre la gente. Sale a desayunar con la gente y los escritos históricos dicen que muchos y centenares de personas vieron a la misma vez en las mismas calles, en casas, a Jesús comiendo con ellos, haciendo testimonios, hablando con ellos. Eso era maravilloso. La gente lo vio, históricamente probado y documentado. Hay más documentos que prueban esto que lo de Sócrates, que lo de Platón, que lo de Julio César. Hay más documentos históricos que prueban. Y en medio de los años, cuando ellos ven los relatos de una persona, de otra persona, de otra persona, de otra persona, y los comparan, tienen el 99% de integridad en el texto, y el 1% que no es correcto es únicamente por errores ortográficos. Así que estos hombres, cuando miran a Jesús, esto nunca había pasado, porque Julio César no se levantó, aquellos emperadores de Egipto no se levantaron, ninguno de los emperadores se levantaron, pero Jesús sí se levantó. Sí valía la pena escribir, sí valía la pena gastar los recursos de la vida por escribir estos documentos. ¿Cómo no iba a ser de que muchos iban a escribir?
Si nosotros estamos en tiempo de las redes sociales y cualquier piedrita que se mueve, todo el mundo está, mire que se movió la piedrita aquí en un live, en vivo, porque se movió la piedrita, cualquier cosa. Pero en esos tiempos, escribir y dar una noticia era difícil. Sin embargo, dice Lucas, muchos, no soy el único, porque lo que pasó es que la historia no terminó en aquella cruz. ¡Ja! Cuando sus seguidores se dieron cuenta, los seguidores de Jesús se dieron cuenta, salieron de sus escondites y vinieron a Jerusalén, se concentraron ahí y enfrentaron a los que crucificaron a Jesús y a los que habían arrestado a Jesús. Mire, yo quiero que usted mire, cuando arrestan a Jesús y miran a Pedro, por allá dicen, hey, ese también andaba con Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no lo conozco. ¿Por qué Pedro niega a Jesús? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo arrestaran y de que lo mataran. Ahora explíqueme, ¿cómo toda esa gente que corrió a esconderse? Explíqueme usted cómo toda esa gente que corrió a esconderse, después dicen, ya no tenemos miedo. Y se van a Jerusalén y enfrentan cara a cara a los líderes religiosos y enfrentan cara a cara a los soldados romanos, aquellos que les decían, ustedes tienen que negar a su Dios. Y ellos decían, no vamos a negar a Dios, porque el imperio romano no tenía problemas que tuvieran muchos dioses. El problema que ellos tenían era que negaran a César, la lealtad al César, la lealtad al emperador. Les decían, no nos importa, podés tener 10, 20, 100 dioses, pero aquí primero es el César. Así que ellos tenían que firmar su lealtad al César. Así hay muchos hermanos que conozco y mucha gente que porque son de un partido porque su abuelita les heredó el color y llevan el color en la sangre y le juran lealtad a la bandera porque así fue mi tatarabuelo y así soy yo. Así esta gente también le juraban lealtad al César y decía, César es mi Señor. Y lo que no pudieron hacer con los cristianos es que ellos dijeran, César es mi Señor, porque los cristianos decían, aún solamente hay un Señor y es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y les decían, si no decís que César es tu Señor primero, te vamos a matar. Escúcheme, ¿cómo pasó que después de que tenían miedo y se iban a esconder, después de que Jesús sale y camina con ellos, lo tocan, lo escuchan, lo ven cara a cara, con su rostro resplandeciente, sin cirugía plástica, entonces la gente se comienza a enfrentar al imperio romano y le dicen, aquí estoy y soy soldado de Jesús, yo creo en Jesús, Él es mi único Señor? Y le decían, te vamos a matar, pues mátenme, porque escúcheme algo, ellos perdieron el temor a la muerte. Pedro se levantaba y les predicaba. Después de que tenía miedo, se levantaba y les predicaba y le decía, te vamos a enchachar, y lo enchachaban y lo ponían en la cárcel de más adentro y lo latigaban y ahí se ponía a cantar. Ustedes se acuerdan de eso. Lo sacaron después y lo justiciaron y le dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y hemos escuchado después de tener miedo. Escúcheme, porque sucede algo. Después de que viste a tu maestro morir, estar decepcionado, pero lo viste resucitar, desayunar con él, le pierdes el miedo a la muerte. Cuando te encuentras con un Jesús, cuando te encuentras cara a cara con un Jesús que resucitó de la muerte, escúchame bien, le pierdes el miedo a la muerte. Cuando hay una generación que le sigue teniendo miedo a la muerte, porque hay gente que dice, uy, ni hables porque llamas a la chalaca, dice. No hablemos de eso porque la llama. ¿Sabe quiénes le tienen miedo a la muerte? Quienes se encontraron con un Jesús histórico que murió, pero no se han encontrado con el que resucitó. Porque aquellos que se encontraron con el que resucitó no le tienen miedo. Ay. Así que ellos vienen, se enfrentan incluso al imperio porque algo extraordinario pasó. Mire lo que sigue diciendo después este otro discípulo que también escribe un relato, Juan.
escribe un relato y dice en Juan capítulo 20 y 30, dice Juan: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero mire lo que dice el 31. Pero estas se escribieron, dice Juan, estos relatos se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, en Jesús, ustedes tengan vida por el poder de su nombre. Escúcheme, dice Juan: es que yo fui su discípulo, yo lo vi morir, pero yo también lo vi resucitar. Yo fui cuando estuve en aquel monte de la ascensión y lo vi cuando se levantó y empezó a volar y se fue al cielo en una nube y dijo: no se preocupen, yo volveré. Mientras tanto voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días de la vida. Yo lo vi y dice: yo no quiero que mis hijos se pierdan ningún detalle. Lo voy a escribir para que lo tengan mis hijos. Lo voy a escribir para que lo tengan mis nietos. Lo voy a escribir para que lo tengan mis bisnietos. Que nadie se pierda. Dice: yo escribo esto para que ninguno de ustedes deje de creer en Jesús y crean en Él y tengan vida. Creer en el Jesús resucitado es tener vida. Muchos tienen este documento y este libro para religión y por tradición, pero el principio de tener esto es creer en Jesús y en su resurrección. Es más, si para usted es difícil creer que Jesús resucitó, su fe no tiene sentido. Si para usted es difícil creer que Jesús resucitó, su cristianismo, su fe, su Biblia no tiene sentido. Pero para aquellos que creen esta historia comprobada históricamente, científicamente, mediante muchos métodos, no solo por lo que nos han dicho, sino por lo que han vivido. Porque créame, yo no lo vi con mis ojos, pero he caminado en estos 44 años que tengo y me he encontrado con Jesús. He hablado con Él, he sentido su presencia. Dios me ha tomado de la mano y me ha encaminado. Lo he visto en lo que tengo, en lo que me ha pasado. He tenido mi propia experiencia. No fue algo que me inculcaron. Yo he tenido mi propia historia con Jesús. Yo tengo mi propio relato. Le pregunto: ¿cómo es su relato? ¿Cómo es su historia? ¿Qué es lo que le está compartiendo a sus hijos? ¿Qué es lo que le está compartiendo a su siguiente generación? Empezó una ola de martirio, de búsqueda y de persecución para todos los cristianos después de que Jesús ascendió al cielo. Y escúcheme bien, la gente no salió corriendo a sus casas. Después de que cientos y cientos de personas vieron a Jesús resucitado, aparece el Imperio Romano y dice: vamos a recrudecer las medidas contra los cristianos para desaparecerlos. ¿Sabe qué pasó? Allí se despertó el movimiento de la iglesia de Jesús. Y la iglesia no se fue a esconder, sino que se multiplicó. Y los echaban a los leones y los traían al circo romano y los mataban y los torturaban y decían con la frente en alto: no negaré mi fe porque yo lo vi cara a cara. Tengo convicción. Y la iglesia creció. Hoy estamos en este lugar no porque a un pastor se le ocurrió comprar un edificio en donde cantáramos canciones bonitas y que usted sostuviera su tradición y su religión. Hoy estamos acá porque la resurrección de Jesús lo cambió
todo. Cuando yo creo en esta Biblia, todo me lleva, todo se resume en que Jesús resucitó. Y no es una historia de hada, es exactamente la presencia, la manifestación del poder de Dios en la resurrección. Y dice la palabra que el mismo poder que actuó en Jesús levantándole de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Cómo no voy a amar esta palabra? El cristianismo siguió extendiéndose a la muerte. El cristianismo siguió extendiéndose y ellos perdieron el miedo a la muerte. ¿Cómo sería ser un seguidor de Jesús en ese tiempo? ¿Cómo sería haber tenido un documento de esos en casa? ¿Cómo sería que mi papá tuviera un documento de esos? Que mi abuelo tuviera un documento de esos. Y que me sentara y me contara todas estas historias. Desde que Jesús nació, cuando crucificaron a Jesús, pero también en su resurrección y en su ascensión. Y decir, este es mi Dios. Encontramos a Dios. Encontré el propósito de mi vida. Hace algunos años, un amigo nuestro, Joel Hernández, un hombre de Dios que ha venido mucho a esta casa, decidió escribir un relato de muchos testimonios que sucedieron allá en su pueblo, en una montaña de Comayagua llamada Valle Bonito. Y el hombre cuenta todas las cosas que vio a Dios hacer a través de la vida de su papá. Lo vio en carne propia. Y hay muchos testimonios que están relatados en este libro, porque él los vio, los comprobó. Ya su papá murió y él dijo, yo quiero contar todos estos testimonios. Probablemente unos 3, 4 años antes de que sacara el libro, lo acaba de recién sacar. Un día a mi esposa y a mí nos regaló una memoria USB y nos dijo, les quiero hacer un regalo, quiero darles a mi primera versión escrita, sin revisar, en crudo, de estos testimonios que recopilan las cosas que yo vi y cómo Dios usó a mi papá. Y recuerdo que en ese tiempo, probablemente justo estaba empezando la pandemia, nos reuníamos con mi esposa y mis hijos todos los días en la noche y leíamos un testimonio de cada uno de estos que él contaba antes de que saliera el libro. Y tuvimos el privilegio de leer este libro muchísimo antes de que otra gente lo conociera. Y cuando leímos todos estos testimonios, quisimos ir a conocer el lugar y ver el lugar en donde Dios se había manifestado. Y ver los lugares, aquí fue, en este otro lugar, en esta calle, en este sembradío, en esta milpa, aquí en donde estaban estos pinos, sucedió esto. Y estar ahí fue increíble. Hace unos meses sacó el libro, que es un relato de todas esas cosas. Y esto es como, cuando yo pienso en la Biblia, esto es lo más cercano a cómo me sentiría si yo hubiese estado en los tiempos de Jesús. Si mi papá, si mi abuelo hubiese sido Lucas o Juan o Pedro o Marcos o Mateo, probablemente hubiese dicho, léeme la historia otra vez. Y mi corazón se hubiese llenado de alegría. Yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva de la Biblia? Muchos hoy en día usan la Biblia para debatir. ¿Es que quiere decir esto? No, es que quiere decir esto. No, es que quiere decir esto porque aquí dice esto. No, es que aquí dice esto. Y debaten y se pelean. Y entonces entran en una confusión con la Biblia. Y otros que los ven dicen, yo no entiendo. Si estos que se dedican toda la vida a estudiar la Biblia no se ponen de acuerdo,
Y yo que apenas le entiendo y que a veces solo cuando vengo al culto, ¿qué le voy a entender? Y hay gente que dice, esto es muy difícil, mejor ni la leo, mejor la dejo ahí. Eso es lo que mucha gente dice. Hoy estamos expuestos a redes sociales y a preguntas que la gente hace. Situaciones en que la gente involucra a la Biblia con contradicciones aparentes. Y alguna gente dice, es que esto realmente no me hace sentido. No tengo una respuesta y no he encontrado cosas claras. Entonces hay gente que tiene una, ¿cómo podría decirlo? Una confusión, no tienen un problema con alguien. No sé si tienes un problema. Y yo no soy ningún teólogo. No me dedico a hacer un estudio profesional ni histórico. Pero la pregunta que te quiero hacer es, si estás inconforme con cómo se relaciona esto con esto, qué significa esto, y no te da paz, la pregunta que realmente te debes de hacer es, ¿estás en paz al menos con el Dios que nos presenta la Biblia? ¿Estás en paz? Si no entiendes todo esto porque no has podido, lo comprendo, pero al menos la pregunta es, ¿estás en paz con el Dios de la Biblia? Porque Jesús vino por una sola razón. Dice Juan capítulo 3 en el versículo 16. Es un versículo que muchos lo saben. Juan es uno de los relatos de Jesús escrito por el apóstol Juan, el amado. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él, en Jesús, todo el que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La única razón por la que Jesús vino fue para traer un plan de salvación para tu vida. El evangelio significa buenas noticias, no confusión, no información. El evangelio significa una sola cosa, buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús vino para darte vida eterna y para darte una relación especial con papá. Hay mucha gente que lee la Biblia todos los días. Hay muchos que lo dejan abierto en el Salmo 91 y la ponen al par de sus camas como un talismán o como un amuleto. Pero no están en paz con el Jesús que resucitó, ni están en paz con el Padre Celestial. Y eso no sirve de nada. Esto es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Pero la luz que sale de él es Jesús. ¿Cómo está tu vida con Jesús? ¿Crees en él? ¿O tienes algo que tienes duda? Yo te quiero decir algo. Si no crees en Jesús porque encuentras algunas contradicciones aquí, permítele a Jesús que él te las explique y que te encuentres con él. Te garantizo que cuando escuches la voz de Jesús en tus oídos, que cuando sientas el abrazo de Jesús, no habrá ninguna sombra de duda, que puedas entender que por qué después de más de 2000 años todavía hay gente que sigue en estos lugares llegando, porque aunque no entienden muchas cosas, se han encontrado con el verdadero Jesús y con el verdadero abrazo de Jesús que los ha llevado al corazón del Padre. Si lo que tienes es una religión, si lo que tienes es información, pero no conoces el abrazo del Padre, todavía no has entendido la razón de las Escrituras. La razón de las Escrituras es que tú puedas decir, Abba, papá, papito, tengo un Padre. Y mientras esté en esta vida, voy a ser cuidado por Él, amado por Él. Y el día que me vaya de este cuerpo,
me iré sin miedo, porque me voy a encontrar cara a cara con mi Padre. Tengo una esperanza, tengo una esperanza. Mi esperanza es firme. Yo te digo, ¿tu esperanza es firme o tienes miedo? Si tienes miedo, necesitas revisar tu esperanza. Si tienes miedo a la muerte, si tienes miedo al futuro, necesitas revisar tu esperanza. Esta palabra es luz para mis pies y para mi camino. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, por morir por nosotros. Y gracias porque le levantaste de entre los muertos. Por eso estamos hoy aquí. Esa es la razón de nuestro existir. Esa es la razón de nuestra esperanza, que tú te levantaste de la tumba. Padre, hoy te pedimos que tú puedas traer una revelación a los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, y que puedan entender y ver que Jesús se levantó de entre los muertos, que puedan encontrarse con Él cara a cara y que puedan adorarle juntos. Ponte de pie y terminemos en esta mañana con adorando a Jesús con esta canción. Tu amor quitó cuando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor. Vamos, adórale. En tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Oh, digno, digno. Digno eres, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile que Él es digno. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Señor, celebramos tu nombre. Hoy, como si fuesen hace 2000 años, celebramos que tú resucitaste y que estás entre nosotros. A ti sea la gloria y sea la honra por los siglos de los